Hola chicos, ¿cómo están? Esta va a ser la última clase que va a cubrir el primer parcial. De repente va a ser un poquito de reflejo mis lentes, voy a tratar como de buscar el ángulo para que no haga tanto y se vea un poquito feo. Decidí hacerles este video para que tengamos una semana de vacaciones, tanto ustedes como yo, y que sientan como un poquito la parte del descanso. Entonces, el día de hoy les voy a hacer un video en donde vamos a terminar con el tema del primer parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a tener tiempo entre esta y la otra semana, como ustedes se organicen, para que puedan ya tener como todo el complemento del material teórico y tenemos dos cosas prácticas que es muy importante que las hagan. Una, que ya hayan visto todos el link que les mandé de Light2Me, que lo hemos estado retomando. Y dos, que vean Tenemos que hablar de Kevin sí o sí. O sea, no hay opción de no verla porque además es el antisocial perfecto que describe todo lo que hemos visto y además la película es buena, o sea, independientemente de que nos ayude académicamente, la película es buena. Y obviamente, pues esto también nos va a servir para tener como un ejemplo más fundamentado. Ahora, hay otra, ya les había dicho que era la de El Ángel Malvado o El Ángel Maldito, que es con Macula Culkin. Esa es más viejita, a lo mejor les va a costar un poquito de trabajo conseguirla. Si lo hacen, por favor, compártanlo o compártanla, el link por lo menos, y si no, con Tenemos que hablar de Kevin y Light2Me es suficiente. O sea, eso nos va a ayudar a todas las cosas pues prácticas que a lo mejor de repente podemos tener en clase y sus aportaciones, pero pues ahorita no lo vamos a hacer así porque no podemos hacerlo, entonces vamos a ajustarlos. Ahora, ¿cuál es la intención de hacerles este video? Que ya por fin finalicemos la parte de nuestro primer parcial y aprovechemos como el adelanto que podemos tener hasta que se acabe la parte de la contingencia. Entonces, ahorita vamos a terminar con dos puntos importantes que uno sí lo vimos, el otro se quedó pendiente. Uno de ellos es mecanismos de defensa. Les estoy enviando fotos de apuntes que hago que son como mi reforzador para las clases. Esos, por favor, es importante que los tengan porque es como la manera en cómo voy escribiendo las cosas. Entonces, son como los apuntes que daría en clase y pues de alguna manera pues están muy, muy específicos, están como súper ñoños. Entonces, eso les va a ayudar a que ustedes tengan como material teórico para sus cuadernos, sus apuntes o sus estrategias de aprendizaje, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa no son más que aquellas estrategias inconscientes que están dentro o están en el yo. Uy, sí sube. Ahí está. El yo, ¿se acuerdan de la estructura psíquica de ello, yo y super yo? Ok, el yo, que es nuestra parte consciente, y es... ¿Está? Listo. Ah, ¿sí se ve? Ahí está. Ok, es nuestra parte racional y es aquella que nos da la cuestión pragmática y es aquella que nos indica pues por dónde vamos a ir en la parte de la estructura de la realidad. Pues el yo tiene este tipo de elementos que se llaman mecanismos de defensa y me gusta mucho este tema porque los mecanismos de defensa, a pesar de que son inconscientes, inconscientes no quiere decir que no sepamos que existen. Defensa. Significa que están ahí y que el yo los utiliza de manera inmediata cuando se siente, uno, amenazado, cuando se siente el yo, cuando se siente agredido, cuando se siente angustiado y cuando se siente ansioso. Recuerden, ansioso. Recuerden que nosotros tenemos nosotros estamos sujetos a ciertos estímulos. Estos estímulos generan en nosotros algo. Cada uno tiene una diferente o un modo diferente de responder ante sus estímulos. Alguien azul ante una caricia puede responder de manera defensiva. Alguien rojo ante una caricia puede responder de manera efusiva y responder ante esa caricia de la misma manera.
Pero cada estructura o cada persona, conforme a lo que ya hemos visto, temperamento, rasgos de personalidad, color, responde ante los estímulos de manera distinta. Entonces, esos estímulos están filtrados por el yo, el ello y el superyo y esta estructura. Y entonces cuando nuestra parte consciente, racional, centrada, que nos ubica en la realidad, nos dice, ¿hay alguna amenaza? ¿Hay alguna agresión? ¿Hay alguna angustia o hay alguna ansiedad? Responde y responde con esto. ¿Okay? Los mecanismos de defensa son parte del yo y estos se desarrollan o se activan cuando existen estas 4 características. Amenaza, agresión, angustia o ansiedad. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros percibimos cualquiera de esas 4 cosas, incluso también el dolor, cuando nosotros percibimos esas cosas, nuestro yo se activa y por eso se llaman mecanismos y por eso se llaman de defensa, porque de alguna manera el yo lo que quiere es defender esa parte de la realidad, es defender esa parte de la conciencia, que nosotros no entremos en un proceso psicótico. Los mecanismos de defensa nos ayudan a que no entremos en un proceso psicótico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos ubiquemos o no nos mantengamos en la realidad. Cuando nosotros tenemos un estímulo muy fuerte que nos puede impactar, como una violación, ese estímulo nos puede escindir. Escindir es una palabra muy importante en psicología criminal. La escisión es la capacidad de fragmentar la parte de la mente. Entonces, cuando nosotros, déjenme muevo aquí tantito, cuando nosotros nos escindimos porque estamos teniendo un estímulo muy agresivo, muy doloroso, muy angustioso, muy ansioso, nos desfragmentamos de la realidad. Hacemos una realidad alternativa para poder tolerar eso que estamos sintiendo, pero al final eso es un proceso psicótico. Es como imaginar que yo no soy yo y soy otra persona. La decisión también sirve para defendernos de un ataque, por ejemplo, de una violación. Nos escindimos y pensamos que no nos están violentando y que la persona que está ahí agredida es otra, para poder como tolerar esa angustia, ese dolor y entonces ya después regresamos a la realidad. Pero al final sigue siendo un proceso psicótico. ¿Qué significa ese proceso psicótico? Que salimos del yo, que nuestro yo se fragmenta, como en la triada psicótica, el que es esquizofrénico, pues él está así todo el tiempo. Nosotros podemos estar así en algunos momentos, pero esto siempre puede ser por drogas, puede ser por no dormir o puede ser por un evento traumático. Recuerden que no me encanta decir trauma, pero aquí lo vamos a utilizar. Entonces, el mecanismo de defensa no es más que ese escudo, esa herramienta que tiene el yo para que no lleguemos a la escisión, para que no lleguemos en el momento en el que nos fragmentemos y ya no tengamos noción de la realidad. Ahora, la vez pasada vimos como solamente muy poquitos que eran como mecanismos de defensa como súper importantes. Esto también se los voy a pasar por fotografía para que más bien escuchen y ya vayan viendo sus fotografías o viendo sus anotaciones. Los más importantes o los que a mí me gustaría que quedaran como bien claros son los que utilizamos comúnmente. Hay diferentes tipos de mecanismos de defensa, los primarios o primitivos o de primer nivel y los que son superiores. Los superiores son los que utilizamos como de manera más inconsciente y ya hasta después que la cachamos decimos, ese es el mecanismo de defensa. Los primeros y el primerito que utilizamos por lo general es la negación. Cuando nosotros sentimos mucho dolor, mucha angustia o mucha ansiedad, lo primero que hacemos es decir, no, esto no está pasando, esto no está sucediendo, nos hacemos como que los locos o nos hacemos como evadimos esa parte del sentimiento y de la sensación que nos está generando y lo negamos. Esto no es más que un proceso en donde nos genera tanta ansiedad el evento que preferimos negarlo. Por ejemplo, una ruptura, la muerte de un familiar, de una mascota, la pérdida de un objeto muy importante, el que nos reprueben en una materia, etcétera. Todo eso tiene que ver, permítanme un segundo, listo. Todo eso tiene que ver con la parte de la negación. Entonces nuestra mente primero niega, después ya lo procesa y después dice, ok, si está pasando, aguas. Pero de inmediato aparece la negación cuando hay un evento de mucho dolor. Por ejemplo, si reprobaran todas las materias
en esta contingencia primero dirían, no, a ver, no voy a hablar con el maestro, no, espérame, no está pasando. Es lo primero que hacemos, porque nos genera mucho dolor y mucha angustia. Esa se llama negación, ¿ok? Después, se parece mucho a la represión. Cuando lean mis anotaciones van a decir, ¿cuál es la diferencia? La represión es la cuestión de los sentimientos y la negación es el evento. La represión es yo oculto lo que siento, o sea, si siento angustia la oculto y la negación es no está pasando el evento. Entonces, una tiene que ver con la sensación que me genera y otra tiene que ver con el evento, por eso son diferentes. Hay otra que quiero que de hecho sí lo vimos, es la parte de el... Vamos a ver la proyección. La proyección es un mecanismo de defensa que utilizamos cuando nosotros no somos capaces de asumir nuestros deseos o nuestra agresión y entonces la vamos a proyectar en otras personas. Es decir, cuando ustedes me empiezan a decir, ay, maestra, es que dice mi compañerito Javier que no nos deje salir temprano. Y a lo mejor Javier dice, no, pues yo no dije nada, o sea, yo que acabe la clase hasta las 11:30, ¿no? Y entonces el compañero que empezó a decir eso es como que, ¿por qué? Porque la proyección sirve para que yo diga que los deseos que yo quiero y yo estoy teniendo, los, los diga en voz de alguien más, lo proyecte en otra persona y de esa manera me sea fácil verbalizarlo. Como no soy capaz de asumir lo que yo estoy sintiendo y lo que yo quiero, es más fácil que lo diga en nombre de alguien más. Por eso, cuando hablamos mal de una persona, dicen que cuando tú expresas algo malo de otra persona, no hablas de la otra persona, hablas de ti mismo. Y como estás hablando de ti mismo a través de otra persona, pues eso habla más de ti que de la otra persona. Entonces, esa es la parte de la proyección. Sé que de repente puede sonar como un poquito revuelta, pero no es más que colocarle mis deseos y mis agresiones a un objeto y pensar que ese objeto, en nombre de ese objeto, es más fácil que yo lo pueda decir, en lugar de decirlo como algo propio, lo proyecto, ¿ok? Proyecto la agresión, proyecto el deseo, proyecto el temor, pueden ser muchas emociones, no solamente una, ¿ok? Entonces, represión, negación, que se parecen, proyección, vamos a ver la sublimación, que recuerden que la sublimación es el único mecanismo de defensa que exclusivamente habla de deseos sexuales que nos generan culpa. Por ejemplo, y les mencionaba, me acuerdo mucho de este ejemplo que ustedes empezaron a decir, y los médicos forenses y los criminalistas, no todos, pero se dice que cuando tenemos un deseo que socialmente es malo, por ejemplo, si yo tengo deseo de tener relaciones con cadáveres, que eso tiene que ver con la necrofilia, pues me voy a convertir en forense y entonces voy a transformar esos deseos sexuales que tienen que ver con una alteración en algo socialmente permitido. Y entonces, si yo estoy constantemente relacionada con cadáveres, pero soy un médico forense, pues no va a pasar nada porque eso va a ser normal. Y eso es en lo que se convierte la sublimación. La sublimación es transformar este deseo que tengo y que me está generando culpa y entonces yo lo voy a convertir, uno, en algo socialmente aceptado, dos, en algo productivo y tres, en algo artístico. Por eso los músicos, los pintores son personalidades extravagantes porque ellos proyectan estos deseos sexuales que pueden tener. Son tantos y son tan de manera diversa que entonces ellos los convierten en arte. Eso es bueno en ese nivel, pero pensemos en alguien que tiene una personalidad antisocial, un pederasta o un, ¿cómo se les llama? Se me fue la palabra. Sí, un pederasta, un adulto que quiere tener relaciones sexuales con niños y violentarlos, pues se convierte a lo mejor en sacerdote, ¿no? O se convierte a lo mejor en estas personas que van y ayudan como a los niños de calle y demás. Se me fue también la palabra. Bueno, son aquellos que se prestan como para cuestiones sociales y comunitarias, pero que tienen contacto con los niños, puede estar ocultando esa parte. Estaría bien interesante que, por ejemplo, ahora que ustedes elijan a su antisocial, se dieran cuenta de qué manera sublima él ese deseo que hay dentro.
Y ese deseo no es más que la no resolución de nuestra triada. Todo viene como hilado y todo está relacionado porque como esa triada nunca se resolvió y nunca aceptó el antisocial, que bueno, sí deseaba la mamá o al papá, y que pues ya después lo iba a canalizar hacia otra persona, ese deseo está ahí, está como atorado. Y entonces como está atorado se convierte en una perversión. Y de ahí es que se forman las personalidades perversas. Y de ahí se forman los trastornos de personalidad, pero con índice sexual. De ahí que se formen los voyeristas, de ahí que se formen los que necesitan frotarse con alguna prenda, los que roban prendas, los que se visten de mujer para tener un tipo de orgasmo, los que necesitan la coprofilia, por ejemplo, que es la necesidad de tener contacto con las heces fecales para llegar a un orgasmo. Ahí es donde se convierten los trastornos sexuales en un proceso antisocial. ¿Por qué? Porque no confundan que una cosa puede ser mis prácticas sexuales que tengan que ver con que me guste que me jalen el cabello y que eso es una práctica que si mi pareja está de acuerdo lo podemos hacer, a la parte de tener o de buscar un cadáver para tener un orgasmo. O sea, son niveles completamente diferentes. Unos son trastornos y otros son prácticas que no podemos determinar si son normales o no, porque al final son prácticas. Entonces, la sublimación es eso, ese deseo agresivo y violento que tengo, lo tengo que transformar, porque si no lo transformo, entonces llega un momento en el que me voy a psicotizar, ¿ok? Y pues el humor, que el humor es el mexicano tiende a utilizar ese mecanismo de defensa siempre, y digo, ahorita lo pueden ver, estamos en la etapa de contingencia y demás, y los memes están hasta el tope. O sea, hay memes de todo, del coronavirus, de los informes de Gatel. O sea, siempre estamos en esa parte del humor. El mexicano se ríe de la muerte. Utiliza el mecanismo de defensa del humor que tiene que ver con la ironía, el sarcasmo y con estas representaciones chuscas o chistosas para tolerar la problemática que está generando todo esto. El mexicano se ríe de las desgracias de sí mismo y de otro para tolerar la angustia que esto le genera, para soportar el dolor, para que eso no se convierta en llanto y yo no me desquicie y entonces en lugar de desquiciarme, mejor me río, utilizo el humor y me calmo y me tranquilizo para que esa parte pues sea como mucho menos tolerable. El humor es un mecanismo de defensa, además es de los superiores, o sea, aunque pareciera ser que es como el inmediato, no, es de los superiores, de hecho, porque utiliza como esta parte de pensarle de qué manera me voy a reír de mi desgracia, pero de una manera como que de verdad esté sacando como toda esa angustia y además genere risa a los demás. Entonces, es hasta ahí la parte de los mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque son como que los que más nos van a utilizar, los que nos van a servir más para utilizarlos en nuestra personalidad antisocial. Entonces, si no tiene uno, tiene otro, puede tener varios, pueden utilizar varios al mismo tiempo. Hay ocasiones en que nosotros ya podemos irnos cachando qué tipo de mecanismos de defensa son los que utilizamos comúnmente, cuáles son los que todavía no comprendemos y demás. Busquen sus propios ejemplos y ejemplos cotidianos. Observen a las personas con las que conviven para que a lo mejor empiecen a identificar o en las mismas películas, ¿vale? Y vamos a cerrar con el tema de adicción y dependencia. Adicción y dependencia es un tema que no solamente se va a ubicar en la parte de uno, las cuestiones de drogadicción y alcoholismo. La mayoría de ustedes piensa que cuando yo hablo de adicción y dependencia tiene que ver con un proceso de drogodependencia o de drogadicción o de alcoholismo. La adicción y la dependencia es a muchísimas cosas. No solamente la vamos a enfocar en cuestiones de estupefacientes. La diferencia principal entre la adicción y la dependencia es la siguiente. La adicción tiene que ver con un proceso de repetir una conducta
por una cosa que ya hemos visto, que se llama placer. ¿Ok? Piensen en todas las conductas placenteras que ustedes tienen. Es más, las podremos enumerar ahorita en la contingencia. Quedarse dormidos, comer, no bañarse, dormir, estar en chanclas, fumar, la que ustedes quieran, la que ustedes, los videojuegos, lo que ustedes repitan de manera constante es un proceso de adicción. Porque la adicción viene de esta repetición de la conducta por el mero placer. O sea, yo repito la conducta porque siento tanto placer al repetirla que entonces voy a buscar otra vez sentir ese placer. Entonces voy a repetir la conducta. Si a mí me genera placer estar comiendo todo el día, voy a buscar la manera de comer muchas veces al día. Si a mí me genera placer estar en los videojuegos y pasar los niveles y terminar eh, el último que salió, voy a buscar la manera de estar todo el tiempo conectado para poder generar esa sensación de placer. Por eso cuando dicen o cuando les han llegado a decir, es que estás vinculado, la famosa palabra del enculamiento viene de la parte del placer y de hecho en algún momento la cuestión del enamoramiento se define como un proceso adictivo porque el enamoramiento genera y activa todos nuestros sentidos, el gusto, el olfato, el oído, la vista y el tacto. ¿Okay? Cuando nosotros estamos enamorados, vemos a la otra persona, la vemos y nos gusta, la escuchamos y nos gusta, la tocamos y se siente bien, la olemos y nos gusta, la besamos o la probamos y nos gusta. Entonces se sobreestimulan todos mis sentidos y puede generar un proceso de adicción porque por eso en el enamoramiento constantemente quieren ver a su pareja, porque es un proceso en donde les genera mucho placer. Así es con esa parte de la adicción. La adicción es la conducta que se repite por placer. Esa es la definición de la adicción. Alcohol, drogas, compras, videojuegos, series, comida, masturbación. Ahora en un delincuente, pues puede ser la parte de asesinar, de la sangre, de la violencia, de la descuartización, del poder. Ahí es donde viene la repetición de la conducta, el placer que le genera ese acto violento delictivo. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, espero que sí, y si no, pues le regresan. Y ahora vamos a ir con otra cosa que se llama dependencia. ¿Ok? La dependencia tiene que ver con mi personalidad. ¿A qué me refiero con eso? Personalidad. La dependencia tiene que ver con mi personalidad porque esto se deriva a través de mis rasgos de personalidad. ¿Y por qué genero yo un proceso de dependencia? Y ojo, no es lo mismo, ni dependencia es depender. Por favor, eviten decirme esos pleonasmos porque los voy a colgar. Dependencia tiene que ver con mi personalidad, porque la dependencia la creo, la genero, la formo a través de estos rasgos de personalidad que tengo que me van a hacer creer, porque ahí es donde viene lo interesante. Mis rasgos de personalidad me van a creer que la parte de la dependencia la desarrolle, porque en mi cabeza voy a formar un estado de bienestar falso o aparente. Vamos a llamarlo falso. Estado de bienestar falso. Les voy a pedir que googlen lo que significa la palabra placebo. El placebo no es más que una sustancia, es un algo que no tiene ninguna sustancia con ninguna propiedad ni característica, pero que en el momento en el que nosotros nos dicen que eso tiene esa característica y propiedad que nosotros creemos, nuestra mente lo cree, que entonces creemos que eso nos va a dar un bienestar. Por eso a los enfermos, por ejemplo,
Mm, Vamos a poner algún ejemplo de alguna enfermedad psicosomática, por ejemplo, los que creen que tienen asma, pero no tienen asma, nada más es como un proceso de ansiedad, se les da placebos y entonces los chochean, así se les dice. Te voy a chochear porque te voy a decir que esta sustancia, voy a agarrar otra vez el ejemplo que tengo por aquí, voy a hacerte creer que esta sustancia tiene una propiedad curativa y que cuando tú te la comes, entonces esa sustancia te va a generar bienestar. Lo mismo pasa con el proceso de dependencia. Ustedes generan en su cabeza que esa dependencia que tienen a los videojuegos, a fumar, a tomar, les va a generar un estado de bienestar y ese estado de bienestar es falso. Por eso también, por eso no solamente estamos hablando de cuestiones de drogadicción y alcoholismo, las relaciones dependientes vienen de esto. Yo repito estar con parejas que me violentan, los que ustedes llaman tóxicos, y la amiga me dice que soy dependiente de esas relaciones tóxicas porque no me puedo desprender de ellas. La traducción en psicología criminal es, repito la conducta que me genera placer porque esos tóxicos me generan algún placer, no sé cuál es. Puede ser un placer físico, puede ser un placer emocional, puede ser un placer sexual, no lo sé. Entonces yo voy a buscar parejas que sean tóxicas, que se parezcan y que constantemente tengan ese mismo comportamiento. La dependencia es cuando yo creo que esas parejas al final me hacen un bien. Cuando digo, bueno, sí es tóxico, pero por lo menos este me pega quedito. O sí es tóxico, pero este me da dinero. O sí es tóxico, pero este besa bien. Y entonces ustedes ahí ya generan este proceso de adicción y dependencia, porque aunque no es lo mismo, está completamente relacionado. Uno viene del otro. Les voy a dar un último ejemplo, que es de los ejemplos con los que ustedes hacen como más clic. Las personas que fuman, cuando fuman, tienden a decir, voy a echarme un cigarrito para relajarme, para que es que estoy nervioso y cuando me echo un cigarro ya se me baja, es que me puse ansioso por el examen, vamos a fumar allá afuera, es que necesito decir algo importante, entonces me voy a echar un cigarrito en lo que estoy platicando con mi mamá, a la persona a la que le voy a decir. Es un proceso de adicción porque yo constantemente estoy repitiendo la conducta de fumar porque siento algún placer. El placer por lo general es oral. Los orales tendemos a llevar el placer a la boca. Eso ya lo hemos visto en nuestras etapas psicosexuales. Entonces, llevo este placer a la boca porque el fumar me genera esta cuestión del contacto y siento rico, me da placer. Ahí, hasta ahí está la adicción. Lo repito porque me genera un placer oral. Viene el estado de dependencia cuando yo creo en mi cabeza que fumar me va a calmar, que fumar me va a bajar la ansiedad, que fumar me va a tranquilizar, que fumar me va a hacer sentir relajado. Es ahí el punto crucial, porque en primera, el cigarro no es un inhibidor, es un excitador. La nicotina es una sustancia que nos activa. Entonces, el fumar nos va a disminuir en un momento la ansiedad y después viene es el bajón y después viene la activación y eso nos va a generar mucha más ansiedad y angustia. Para nada el cigarro es una sustancia que te relaje. O sea, para nada. En la vida ha sido eso. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros ya le pusimos un bienestar a esa sustancia y por eso nosotros creemos que el fumar en semana de exámenes nos relaja, cuando no es así. Al contrario, nos pone mucho más ansiosos y nos pone mucho más angustiados y nos pone mucho más irritables y mucho más eh, eh, excitados o defensivos. Entonces, ese es el proceso de adicción, ¿ok? Es súper importante que lo comprendamos. Por eso quiero sí o sí que vean, tenemos que hablar de Kevin porque por ahí él tiene un proceso de adicción y dependencia a ciertas cosas. Hay dos cosas muy obvias a las que tiene adicción y dependencia. Quiero que lo vean, que analicen, que se metan en la película y digan, ¡ah! Es aquí, y que lo descubran y que sean como muy observadores en el comportamiento que tiene Kevin. Además de que es una actuación excelente, la de Ezra,
sí describe al antisocial. Y describe al antisocial en todas estas etapas. Ustedes pueden encontrar todo lo que hemos visto desde el inicio en esa película. Todo, así, todo, todo, todo. Está genial, por eso me encanta, porque todo lo describe en la película. Y hay dos escenas súper importantes, súper importantes. La de Lichi, cuando se come Lichi, esa es muy importante y se las voy a preguntar regresando. Entonces véanla y asocien qué es lo que me quiere decir en esa escena. La escena en donde lo cacha la mamá y no cierra la puerta y casi casi le dice así como, pues si quieres ver, veme. O sea, también es súper importante y ese es una pista para proceso de adicción y dependencia. Y una más, que les voy a pasar una imagen que me encontré en internet el día de hoy y me encantó y se las quiero compartir. A ver si se ve y si no se ve como muy fea. Esta. Ay, sí se ve fea. Ay, ahí está. Esa imagen tiene 3 escenas. Súper importante esas 3 escenas. Súper, súper importante esas 3 escenas. Súper importante. Súper importante. Entonces, tienen chamba, tienen tarea. La peli es muy buena. La peli nos va a dar prácticamente todas las partes prácticas que yo les hubiese querido dar en clase. Vamos a ajustarnos a lo que tenemos. Por favor, compartan los apuntes. Por favor, no dejen de hacer sus cosas. Hagan la tarea, hagan su chamba, dense tiempo para todo, para echar desmadre, para descansar, para no hacer nada y después se aplican. O sea, no son vacaciones. Nos vamos a ajustar. Me parece que vamos bien. Me parece que al final ha quedado claro y pues ya voy a empezar a pasar a los siguientes temas en lo que esto se normaliza, porque no nos podemos detener. No, las cosas no se pueden detener. Los quiero mucho, los extraño, extraño sus caras, sus tonteras, sus voces. Les voy a dar una semana de vacaciones, por eso es que estoy haciendo este video, para que ustedes se organicen. Entonces, nos vemos, les voy a decir ahorita, antes de que me vaya yo, nos vemos hasta la semana del 10, no es cierto, del 15, porque oficialmente, según yo, ustedes tendrían vacaciones 16 y 17 nada más, según el calendario de la escuela. Entonces, del 6 al 10 de abril no voy a mandar ningún video ni voy a tener como ningún contacto con ustedes. Con este es suficiente y con lo que ya les he estado dejando. Y de la semana del 13 al 17 solamente nos vamos a volver a ver el 15. El 15 les mando el video ya con la introducción al segundo parcial. Les voy a pedir por favor que tengan el libro porque ya lo vamos a empezar a ocupar y ese día en el video les voy a dar como una lista de materiales que vamos a utilizar. Les mandé un material, también les voy a decir en qué momento lo vamos a utilizar. Nos vemos entonces hasta el 15 de abril, chicos, que sería miércoles, para que ese día les mande su video en la mañana y ya ustedes trabajen y ya de ahí nos vemos hasta la siguiente semana. Ya vamos viendo cuáles son las notificaciones en cuanto a la pandemia y en cuanto a la cuarentena. Si es que la fecha tentativa es regresar hasta el 30, pues entonces todavía tenemos 2 semanas más para poder adelantar lo más que podamos en el segundo parcial y que cuando regresemos pues no estemos perdidos total y completamente. Y ya, ahora sí ya me voy, eso es todo. Compartan el video, busquen la película, véanla. Los quiero mucho, 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 los extraño. Y pues descansen, ¿vale? Nos vemos, chicos. Adiós.